Desde que tengo memoria, mi mamá decidió que yo sería la hermana fea. Cuando a los 16 me aceptaron en una escuela de modelaje, me rompió la nariz mientras dormía. Nací apenas 3 minutos después que mi hermana gemela, Sofía, y según mamá, eso bastaba para condenarme a vivir siempre a su sombra. Prácticamente desde que llegamos al mundo, mamá dejó claro quién era la bonita. Sofía, con sus facciones perfectamente simétricas y ojos azul intenso. A mí me tocó ser la sencilla, con la cara un poco dispareja y piel más morena. Tan obsesionada estaba con esa idea que hasta hizo carteles con esas etiquetas y los pegó en nuestras cunas en la nursery, contándole a cada enfermera y visitante su descubrimiento. Papá no soportó mucho la situación. Se fue cuando apenas teníamos año y medio porque ya no podía ver cómo mamá nos trataba tan diferente, solo por su absurdo concepto de belleza. Mamá, lejos de recapacitar, interpretó su partida como confirmación de que tenía que prepararnos para un mundo cruel, donde la apariencia lo era todo, así que se aferró más que nunca a los papeles que nos impuso, inventando reglas sobre cómo debíamos vestirnos, comportarnos y hasta presentarnos para mantener lo que ella llamaba la jerarquía natural de la familia. Sofía vivía en un cuarto de princesa, con paredes rosas, cama de dosel y un closet lleno de ropa de diseñador que cada mañana mamá combinaba con lujo de detalle. Tenía clases de baile, piano y etiqueta para desarrollar sus talentos naturales, y mamá le peinaba el cabello durante 3/4 de hora todas las mañanas, haciéndole trenzas y rizos mientras le recalcaba la importancia de aprovechar cada ventaja que la vida le diera. En cambio, mi cuarto parecía de hospital. Paredes beige, muebles básicos de tiendas de rebajas y pura ropa de segunda mano que mamá escogía adrede para que no me favoreciera. Ella misma me cortaba el pelo con tijeras de cocina, dejándolo todo disparejo y haciéndome ver la cara más ancha. Cuando algún maestro o familiar cuestionaba la diferencia de trato, mamá contestaba con toda tranquilidad que solo estaba siendo realista sobre nuestro potencial y que así nos preparaba para el futuro. Desde pequeñas, la manipulación psicológica era parte del pan de cada día. Sofía tenía que practicar caminar y posar frente al espejo, y a mí me tocaba ver y anotar cómo se debía hacer, aunque me dejaba claro que de todos modos nunca lo iba a lograr. Inscribió a Sofía en concursos de belleza infantil, donde ella se llevaba listones y coronas, y yo solo servía para cargarle sus cosas y ayudarla a cambiarse en los baños. Cuando entramos a la primaria, mamá se ofreció como fotógrafa en todos los eventos escolares, nomás para controlar qué fotos salían y cuáles se repartían. Los álbumes de la infancia de Sofía están llenos de fotos suyas, siempre sonriendo y posando, mientras que yo a duras penas aparezco en 20, casi siempre escondida detrás de alguien o en ángulos donde resaltaban mis defectos. Para Sofía, mamá tenía rutinas de belleza con productos carísimos, manicuras profesionales y visitas frecuentes al salón para tintes y tratamientos. A mí me decía que intentar arreglarme era una pérdida de tiempo y que mejor me pusiera a aprender cosas útiles como limpiar o acomodar, porque de todas formas nunca iba a llamar la atención por mi físico. Todo estaba regulado al milímetro. Sofía podía comer lo que se le antojara, porque con su metabolismo siempre se mantenía delgada, pero a mí me controlaban las porciones y no me dejaban comer cuando había visitas, porque mi peso normal era inaceptable para la hermana fea. Mamá preparaba platillos elaborados para Sofía, y para mí solo había ensaladas simples. Si me atrevía a comer otra cosa, me advertía que se me iba a poner la cara más redonda. Ya en secundaria, los estragos se notaban por todos lados. Sofía se volvió ansiosa por mantener su imagen y se la pasaba horas revisando en el espejo cualquier posible imperfección que amenazara su estatus de la bonita. Yo me cerré más y empecé a creer de verdad que mi valor como persona dependía de mi aspecto, así que evitaba cualquier situación social o evento donde pudieran tomarme fotos. El nexo con el mundo del modelaje surgió por una compañera de trabajo de mamá, cuya hija ya estaba firmada por una agencia local. En cuanto se enteró, mamá inscribió a Sofía en cursos de modelaje y la llevaba a castings por todos lados, gastando miles en sesiones de fotos, desarrollo de portafolio y ropa para audiciones. Sofía empezó a conseguir trabajos para catálogos de tiendas y campañas locales, y mamá lo usaba como prueba de que su sistema funcionaba. En la prepa, el control se volvió sofocante. Mamá cuidaba la dieta de Sofía con obsesión, la pesaba cada mañana y ajustaba los menús según el casting en turno. Antes de cada evento importante la llevaba a que la maquillaran profesionalmente y hasta le consiguió una entrenadora personal, todo para que mantuviera el tipo que exigían los castings, aunque los estándares cambiaban cada semana. Yo, mientras tanto, era como un fantasma en mi propia casa. Existía solo para facilitar la carrera de Sofía. Le organizaba la agenda, la acompañaba cuando mamá no podía y me encargaba de toda la papelería y portafolios. Mamá dejaba clarísimo que mi función era apoyar, no competir, y que si intentaba buscar oportunidades similares, no solo era una ilusión, sino que podía perjudicar a Sofía en una industria tan dura. Todo cambió en mi penúltimo año de prepa, cuando una cazatalentos fue a ver una obra escolar donde yo apenas tenía uno de los papeles secundarios. Al terminar la función se acercó directo a mí y me dijo: «Tienes una presencia muy interesante. Podrías funcionar muy bien en el modelaje alternativo,
donde lo que importa es la autenticidad, no la belleza convencional. Me dio su tarjeta y me sugirió audicionar para su agencia. Guardé la tarjeta escondida varias semanas, con miedo de decirle a alguien, porque sentía que eso echaba abajo todo lo que mamá me había metido en la cabeza sobre mis límites y mi lugar en la familia. Pero las palabras de la cazatalentos se me quedaron rondando. La idea de que la belleza puede significar algo distinto, alejado de los estándares rígidos de mamá, y que tal vez yo valía más de lo que siempre me hicieron creer, más allá de estar en las sombras de Sofía. Cuando por fin me animé a buscar la agencia en internet, me sorprendió descubrir que se dedicaban a representar modelos con apariencias poco comunes, enfocándose en moda editorial, fotografía artística y campañas que celebraban la diversidad y los nuevos estándares de belleza. Su portafolio mostraba personas con rasgos asimétricos, tonos de piel únicos y características tan llamativas que otras agencias ni siquiera considerarían, pero que aquí se transformaban en imágenes impactantes y memorables. Para aplicar, tenías que enviar fotos completamente naturales, sin retoques ni poses exageradas. Algo muy distinto a las imágenes editadas y producidas a las que estaba acostumbrada por los portafolios convencionales. Yo misma me tomé las fotos con el temporizador del celular, usando solo la luz de la ventana, y con el corazón en la mano ante la idea de que alguien pudiera ver algo especial en el rostro que mi mamá siempre me enseñó a esconder y hacer menos. 3 semanas después, sonó mi celular y al contestar, una mujer me pidió que fuera a una audición presencial en su oficina del centro. Me explicó que les había impresionado mi look natural y querían ver si mi imagen encajaba con lo que buscaban sus clientes para campañas que pretendían cambiar la manera en que se entiende la belleza en la publicidad. Sabía perfectamente que no podía contarle esto a mamá porque seguro me lo iba a prohibir, o buscaría cómo arruinarme la oportunidad con tal de que Sofía siguiera siendo la única modelo en la familia. Así que le dije que me quedaría en la escuela para un grupo de estudio y me fui en camión al centro, rumbo a un edificio donde jamás pensé que yo podría tener algo que hacer. La audición no tuvo nada que ver con lo que mamá siempre contaba sobre los castings de Sofía. En vez de pedirme poses o movimientos, el fotógrafo simplemente se puso a platicar conmigo, preguntándome de mis intereses y mi historia, mientras tomaba fotos sin avisar, capturando reacciones y gestos totalmente espontáneos. Se notaba que no solo les importaba cómo me veía, sino quién era yo. 2 días después, la misma mujer me llamó para decirme que me habían elegido para una campaña pagada con una marca de cuidado de la piel que iba a lanzar una campaña sobre belleza natural y autoaceptación. Me citaron para el siguiente sábado y se encargarían de todo: peinado, maquillaje, ropa, y además me iban a pagar más de lo que había tenido en toda mi vida por solo 6 horas. El día de la sesión, le dije a mamá que me iría a la biblioteca todo el día por un proyecto, y ni me puso atención porque estaba ocupada peinando a Sofía para otro catálogo. Solo me advirtió que no hiciera nada que llamara la atención y pudiera afectar la imagen de Sofía. La sesión fue una experiencia que me movió el piso y me hizo cuestionar todo lo que creía sobre mi imagen y mi valor. El fotógrafo y los estilistas me trataron con respeto y profesionalismo, preocupados por mostrar mi lado más auténtico y no por forzarme a encajar en estándares ajenos. Usaron maquillaje muy discreto y eligieron ropa que resaltaba, en vez de ocultar, mi cuerpo tal como era. Cuando me mostraron las primeras fotos en la cámara, sentí que por fin podía verme bonita, pero a mi manera, con mis propios rasgos y mi historia, no como Sofía, que siempre parecía perfecta según los estándares clásicos, sino con una belleza propia que antes yo solo veía como defectos. 3 semanas después, lanzaron la campaña en redes y anuncios por toda la ciudad. Mi cara apareció en espectaculares, paradas de camión y hasta en revistas, junto a mensajes que invitaban a aceptar y celebrar lo que nos hace distintos. Muchísima gente empezó a comentar que la campaña les daba seguridad y les hacía sentir mejor con su propia imagen. La noticia corrió rapidísimo en la prepa cuando mis compañeros me reconocieron en los anuncios, y de pronto, dejaron de verme solo como la hermana X de Sofía. Los maestros me felicitaron, mis amigas querían que les contara todo sobre ser modelo, y hasta los chavos que ni me volteaban a ver empezaron a buscarme, lo cual era emocionante y raro después de tanto tiempo sintiéndome invisible. Logré guardar el secreto casi 2 meses, acomodando sesiones en horarios en los que mamá estaba ocupada con Sofía. La agencia me fue consiguiendo más campañas con marcas que querían modelos reales, y poco a poco, mi portafolio se llenó de fotos en revistas y cosas en línea que justamente desafiaban todo lo que siempre creí sobre la belleza. Pero un sábado, cuando mamá llevaba a Sofía a un casting, vio mi cara en un espectacular enorme de la campaña de cuidado de la piel. Se orilló en seco y me llamó, enfurecida, exigiendo explicaciones de cómo había pasado todo sin que ella se enterara ni diera permiso. Intenté contarle de la cazatalentos, la audición y las oportunidades, pero entre más le explicaba, más se enojaba al darse cuenta de que me atreví a buscar lo que ella había decidido que solo era para Sofía. Me reclamó que estaba confundiendo a los clientes y arruinando la reputación de la familia, que era egoísta y tenía ideas absurdas sobre mi apariencia, que estaba tirando por la borda el sistema que, según ella, nos protegía de la desilusión a las dos. Esa noche, mamá nos sentó para una charla familiar sobre el respeto, los papeles de cada quien
y las consecuencias de romper el orden que mantenía la casa funcionando. Explicó que mi modelaje estaba afectando a Sofía porque, según ella, los directores de casting ya no sabían quién representaba la verdadera belleza de la familia. Anunció nuevas reglas estrictas. Me prohibió tomar más trabajos de modelo. Tuve que rechazar todos los compromisos, y de ahora en adelante, debía enfocarme solo en apoyar la carrera de Sofía, porque, según mamá, ella tenía las ventajas naturales. Me advirtió que cualquier falta sería castigada para restaurar el orden, que según ella, debía reinar entre nosotras. Me negué a dejar ir las oportunidades de modelaje que me habían dado seguridad y una independencia económica que jamás imaginé tener. Ese trabajo me abrió los ojos. Me di cuenta de que lo que mi mamá consideraba belleza era completamente arbitrario y nada más me limitaba, porque en realidad sí hay espacio en la industria para distintos tipos de atractivo, y yo tenía todo el derecho de buscar mis propias oportunidades, por mis méritos, no por los papeles que ella quería que yo jugara. La reacción de mi mamá fue tan rápida y planeada que solo buscaba hacerme el mayor daño posible, tanto a mi carrera que apenas despegaba como a mi autoestima. Llamó a la agencia fingiendo estar preocupada por mi salud mental, diciendo que tenía problemas de percepción corporal y delirios sobre mi apariencia, y que por eso no era apta para que me representaran. Incluso se atrevió a presentar papeles médicos falsos donde aseguraba que yo estaba bajo tratamiento psiquiátrico por temas de percepción de la realidad y de mi apariencia. Cuando la agencia me contactó para platicar sobre lo que mi mamá había dicho, me quedé helada. No podía creer hasta dónde había llegado, y de inmediato quise aclarar cómo era realmente nuestra situación en casa. Pero el daño ya estaba hecho, porque las agencias son muy cuidadosas con el tema de la responsabilidad legal y no se arriesgan a contratar modelos que podrían tener problemas de salud mental, aunque solo sean rumores. Así, me cancelaron 3 campañas que ya tenía firmadas mientras investigaban y trataban de aclarar toda la información contradictoria que les había llegado sobre mi salud y mi familia. Fueron semanas enteras sin poder trabajar ni buscar proyectos nuevos, viendo cómo mi carrera se quedaba en pausa por el puro sabotaje de mi mamá. Fue ahí donde entendí que necesitaba ayuda fuera de mi casa para proteger mis oportunidades y mostrarle a las autoridades el tipo de manipulación que estaba viviendo. Pedí una cita con la orientadora, la señora Davidson, que siempre me había entendido, y tal vez podría darse cuenta de lo grave que era la situación. Mientras le contaba todo, los papeles que mi mamá nos imponía, el trato tan diferente entre Sofía y yo, la manera en que nos manipulaba psicológicamente y el saboteo reciente a mi carrera, que me había costado miles de pesos y mi reputación profesional, la señora Davidson tomó notas muy detalladas. Me explicó que lo que yo describía era, de hecho, abuso psicológico y que necesitábamos intervención de las autoridades. Esa misma tarde, la señora Davidson le habló al DIF para denunciar un posible caso de abuso emocional y además levantó una queja formal con el distrito escolar por el impacto de mi vida familiar en mi desarrollo escolar y social. También me puso en contacto con una abogada experta en derechos de adolescentes que podría orientarme para protegerme legalmente y evitar que mi mamá siguiera metiéndose en mis oportunidades de modelaje. La abogada, Jennifer Walsh, revisó todos los papeles que había reunido y me explicó que los papás no pueden, legalmente, interferir con los trabajos legítimos de sus hijos menores, y mucho menos inventar mentiras sobre su salud mental para hacerlos perder oportunidades. Jennifer pidió una orden de protección urgente para que mi mamá no pudiera hablar con la agencia ni con futuros empleadores usando mentiras. La respuesta de mi mamá ante la intervención legal fue doblar esfuerzos para controlar mi imagen y mis oportunidades. Ahora usó métodos más directos y hasta físicos. Hizo una cita con un cirujano plástico diciendo que quería preguntar sobre supuestas asimetrías en mi cara, alegando que eso afectaba mi autoestima y mi vida social. El doctor Martínez, el cirujano, de inmediato se preocupó por la forma en que mi mamá le presentó el caso y porque quería operar a una adolescente sin ninguna condición real que lo justificara. Él se negó a hacer cualquier procedimiento sin antes realizar evaluaciones psicológicas a fondo y varias consultas, para asegurarse de que fuera realmente necesario y no solo un capricho impuesto por la dinámica familiar. Pero mi mamá no se quedó de brazos cruzados y encontró a otro doctor, el doctor Richards, que no era tan estricto al revisar pacientes y sí estaba dispuesto a hacer cirugías estéticas en adolescentes siempre que los papás pagaran y firmaran lo necesario. Agendó una consulta para la semana siguiente y me dijo que era una cita de rutina para ver una condición de la piel que supuestamente necesitaba revisión de un especialista. Fue en esa consulta cuando se destapó el verdadero plan de mi mamá. El doctor Richards empezó a hablar sobre rinoplastia y cómo, según ella, una asimetría en mi nariz me estaba impidiendo destacar en el modelaje. Mi mamá había investigado operaciones para que mis rasgos fueran más convencionales, intentando que me pareciera más a Sofía, en vez de valorar lo que me hacía única
y justamente me había abierto puertas en esta industria. Me negué rotundamente a cualquier cirugía y me salí de la consulta, pero mi mamá aún así programó la operación usando firmas falsas en los papeles y hasta alterando expedientes médicos para que pareciera que yo tenía problemas respiratorios que requerían cirugía. El Dr. Richards aceptó todo sin verificar porque el pago estaba garantizado y el procedimiento le dejaba buena ganancia. 2 días antes de la operación, me enteré revisando la agenda de mi mamá. Solo buscaba el horario de modelaje de Sofía, y fue como si me echaran un balde de agua fría. Entendí que mi mamá prefería cambiarme la cara a la fuerza, antes que dejarme triunfar con mi imagen, la misma que siempre retó sus reglas de belleza. En ese momento llamé a Jennifer Walsh, quien consiguió una orden judicial urgente para frenar la cirugía y exigió que se investigaran las firmas falsas y los expedientes manipulados que mi mamá había presentado. El consultorio del Dr. Richards recibió la advertencia directa del juzgado. Si hacía la operación sin los permisos adecuados, enfrentaría cargos penales y la suspensión de su licencia. Mi mamá, al saberse descubierta y con el plan expuesto ante las autoridades, estaba furiosa, y ahora todo su comportamiento quedó registrado en la investigación de protección a menores. Me acusó de traicionar a la familia, de ser una desagradecida a pesar de todo lo que había hecho por mí, para que tuviera un mejor futuro, y de arruinarle las oportunidades a Sofía, solo por querer llamar la atención y manchar la reputación de la familia. Esa noche, después de que cancelaron la cirugía, caí rendida por el cansancio de tanto estrés y pleitos legales, y me aseguré de dejar bien cerrada la puerta de mi cuarto, porque mi mamá se había puesto cada vez más rara y agresiva durante el día. Me quedé dormida casi a la medianoche, después de mandarle mensajes a Jennifer Walsh sobre mi miedo por la actitud tan violenta y las amenazas de mi mamá. Como a las 3 de la mañana, me despertó un dolor insoportable en la cara y el sabor a sangre en la boca. Sentía la nariz extraña, completamente distinta a como la tenía cuando me acosté, y apenas la toqué, sentí un dolor tan intenso que me atravesó toda la cabeza. Fui como pude al baño, y al verme en el espejo, casi no me reconocí. Tenía la cara súper hinchada, llena de moretones, y la nariz se veía claramente desviada. Mi mamá había usado algo pesado, seguramente el martillo viejo que guardaba mi papá en el garage, y me rompió la nariz mientras dormía, causando justamente el daño que requeriría la cirugía que tanto quería. La herida era tan grave que mi cara nunca volvería a ser igual, ni siquiera con cirugías, y con eso se aseguraba de destruir mi carrera como modelo y cualquier oportunidad que desafiara su control. Desde mi recámara marqué al 911, hablando como podía con los labios hinchados, y les expliqué que me habían atacado mientras dormía y necesitaba ayuda médica y a la policía. Los paramédicos llegaron rapidísimo, seguidos de los policías que tomaron fotos y empezaron a interrogar a mi mamá sobre lo que había pasado. Ella dijo que escuchó un golpe cerca de la medianoche y que me encontró desmayada en el baño, que según esto me había caído por un episodio de sonambulismo y que necesitaba atención médica urgente, pero que nadie tenía la culpa. Se hizo la preocupada, diciendo que tenía una hija adolescente que había estado muy inestable y que a lo mejor se había lastimado sola por la presión de ser modelo y los problemas legales. Pero la evidencia la echó de cabeza de inmediato. El rastro de sangre mostraba que me habían herido en la cama, no en el baño, y las fracturas coincidían con un golpe directo, no con una caída. El martillo estaba en el closet de su cuarto, todavía con sangre y cabellos que después confirmaron en los análisis. El Dr. Peterson, de urgencias, documentó fracturas muy graves en la cara, varias de ellas en la nariz, que iban a requerir varias cirugías y que me afectarían para siempre al respirar. Dijo que las lesiones no correspondían a un accidente, sino a una agresión intencional con un objeto pesado y mucha fuerza. La detective Elisa Rodríguez tomó el caso y de inmediato lo relacionó con la investigación que ya había sobre servicios de protección y todos los problemas legales por la manera en que mi mamá se metía en mi carrera. Me entrevistó a fondo sobre cómo era la dinámica en mi casa, el control que ejercía mi mamá y todo el conflicto por mis oportunidades como modelo. A los pocos días, la agencia de modelaje llamó al hospital al enterarse de lo que pasó, ofreciéndome su apoyo y asegurándome que iban a respetar mis contratos mientras me recuperaba. El fotógrafo de mi primera campaña llegó con flores y me dijo que sí hay lugar en la industria para modelos que han pasado situaciones duras y que la resiliencia y la sanación también pueden ser parte de su mensaje. Sofía fue a verme al hospital, llorando y pidiéndome perdón por todos los años en los que siguió el juego de los roles que mamá nos imponía y por las diferencias en el trato. Reconoció que la presión por ser la bonita le causó problemas de alimentación y mucha ansiedad, y que siempre se sintió culpable por recibir privilegios mientras a mí me hacían menos, y me despreciaban en el mismo sistema que la ponía a ella en alto. A mi mamá la acusaron de lesiones agravadas, abuso infantil y de alterar documentos médicos por las hojas de consentimiento falsas que firmó para las cirugías.
Jennifer Walsh también presentó demandas civiles por daño emocional intencional y por interferir en mis oportunidades de trabajo, exigiendo indemnización por los contratos y los gastos médicos. El juicio fue 8 meses después, cuando mi cara ya había sanado lo suficiente para poder testificar sin que mi apariencia afectara la percepción del jurado. El fiscal presentó todas las pruebas del abuso psicológico, el sabotaje a mi carrera, los documentos médicos falsificados y la agresión premeditada, planeada para destruir mis oportunidades y cambiar mi imagen para siempre. El doctor Martínez testificó que mi mamá lo presionó para operarme sin ninguna necesidad médica y describió su comportamiento como alarmante y probablemente abusivo. El doctor Richards fue investigado por el colegio médico por aceptar los formularios falsificados y programar operaciones sin asegurarse de su validez. Sofía declaró sobre la manera en que mamá nos dividía y el daño psicológico que nos hizo a las dos, contando los años de ansiedad y desórdenes alimenticios por tener que mantener su lugar de hermana bonita, mientras veía cómo a mí me reducían y controlaban. Su testimonio fue clave porque demostró que las dos salimos dañadas, aunque de maneras distintas. El jurado deliberó 3 horas antes de declarar a mi mamá culpable de todos los cargos. El juez le dio 6 años de cárcel por la agresión y 2 más por abuso infantil, dejando claro que la premeditación y el historial de manipulación ameritaban el castigo máximo según la ley del Estado. Mientras se llevó a cabo el juicio, yo pude retomar mi carrera con campañas enfocadas en la sanación, la resiliencia y la redefinición de la belleza después del trauma. Las cicatrices de mi nariz rota me dieron rasgos que varios fotógrafos encontraron únicos para proyectos editoriales que celebran la supervivencia y la recuperación. La industria reaccionó con muchísimo apoyo. Varias modelos y agencias alzaron la voz sobre el abuso familiar y la importancia de proteger las oportunidades de los jóvenes. Sofía y yo empezamos terapia familiar para intentar reparar nuestra relación y enfrentar el daño emocional que nos causaron tantos años de competir, en vez de apoyarnos como hermanas. La terapeuta nos ayudó a entender cómo los papeles que mamá nos imponía nos pusieron una contra la otra y nos impidieron crecer a nuestra manera, sin estar siempre comparándonos o viendo quién era mejor. 6 meses después de que sentenciaron a mamá, Sofía decidió dejar el modelaje para dedicarse a la universidad y estudiar psicología, queriendo ayudar a familias que han vivido situaciones de control y abuso parecidas. Me dijo que haber sido la favorita le hizo darse cuenta del daño que causan esos estándares de belleza tan estrictos y el trato desigual entre hermanos. Jennifer Walsh me apoyó para tener independencia legal y cuidar que mamá no pudiera meter mano en mis ingresos de modelaje ni intervenir en mi carrera desde la cárcel. También organizamos fondos educativos y planes a largo plazo para que yo tuviera respaldo, sin importar cuánto tiempo me durara la carrera como modelo. La cirugía reconstructiva me cambió la cara de forma sutil, pero definitiva, y para mi sorpresa, eso hizo que tuviera más oportunidades en el modelaje, porque mi imagen se volvió única. Varios fotógrafos la encontraron muy interesante para proyectos editoriales y artísticos. Al Dr. Richards le quitaron la licencia porque investigaron, y resultó que tenía un historial de cirugías innecesarias en adolescentes, sin asegurarse de que realmente hubiera consentimiento o justificación médica. Ese caso llevó a que se aprobaran nuevas reglas, y ahora hay más cuidado con las cirugías estéticas en menores, pidiendo más pruebas de consentimiento de los padres. 2 años después, fui a testificar ante una comisión en el Congreso Estatal sobre el abuso psicológico familiar y por qué es igual de grave que la violencia física. Mi historia ayudó a que se hicieran leyes nuevas que reconocen como maltrato infantil el dañar sistemáticamente la autoestima de los niños o sabotear sus oportunidades y su desarrollo. Mi trabajo como modelo se transformó en activismo. Ahora doy pláticas en escuelas y asociaciones sobre el abuso familiar, los estándares de belleza y la importancia de apoyar a los jóvenes que no quieren vivir bajo los roles que los papás les quieren imponer. Esta mezcla entre éxito profesional y causa social me abrió un camino que mi mamá nunca habría soñado, ni mucho menos aceptado. Sofía y yo seguimos trabajando en nuestra relación con terapia, y por fin logramos construir ese lazo de hermanas que tanto nos faltó, dejando atrás la competencia y celebrando juntas los logros, sin la rivalidad absurda de antes. 3 años después de lo que pasó, recibí una carta de mi mamá desde la cárcel. Intentaba justificarse y pedía que la visitáramos para explicarnos sus supuestas buenas intenciones y su deseo de volver a vernos. Ni Sofía ni yo le contestamos, ni a esa, ni a las otras veces que quiso contactarnos por medio del capellán o de trabajadores sociales de la prisión. La agencia que primero creyó en mí empezó a buscar más diversidad y me contrató como consultora para identificar y apoyar modelos que no encajaran con los estándares tradicionales de belleza. Ese trabajo me dio la oportunidad de ayudar a otros jóvenes a encontrar su propio lugar, celebrando lo que los hace únicos en vez de tratar de que se vean como todos los demás. Mi cara sanó por completo y, aunque me quedaron cicatrices leves, se volvieron parte de mi sello y atrajeron marcas que valoran la autenticidad, no la perfección falsa. Sobrevivir, triunfar y ayudar a otros me permitió crear una marca personal enfocada en la resiliencia,
y en redefinir la belleza desde la fortaleza y no desde lo que dicta la industria. Viendo todo en retrospectiva, creo que la agresión de mi mamá fue su último intento desesperado por controlar una situación que ya se le había salido de las manos y que la realidad ya estaba poniendo en evidencia. Quiso destruirme y terminó dándome más fuerza, además de que por fin se destapó su abuso ante las autoridades. 6 meses después le negaron la libertad condicional porque los consejeros vieron que no reconocía el daño que hizo y seguía justificando todo como si realmente nos estuviera protegiendo. Ella cumpliría su condena completa, mientras Sofía y yo por fin teníamos la oportunidad de construir nuestras vidas, lejos de sus reglas tóxicas y su necesidad de controlarlo todo.